Tú y yo somos la iglesia. Hoy más que nunca estamos presentes. Y de esta forma hemos llegado a cientos de hogares. Tú y yo hacemos iglesia en el interior de nuestras casas. Y hemos proclamado a Cristo como nuestro todo, como nuestro Salvador, como nuestro sanador, como nuestro santificador y como nuestro Rey que viene pronto. Tú y yo, desde casa, sigamos alabando, sigamos exaltando el nombre de Dios, sin importar las dificultades por las que estemos pasando. Bienvenida, familia. A lo largo de nuestras vidas hemos escuchado un sinnúmero de canciones que quizá nos han marcado. Otras ya las olvidamos. ¿Qué tal si hoy desempolvamos y recordamos algunas de esas que fueron de tanta bendición y cantamos con fervor? Como por ejemplo esta. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Por todo lo que Dios hizo, lo que hace y lo que hará, alabemos a una sola voz su nombre. ¡Vamos! Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Juan vio el número de los redimidos y todos alababan al Señor. Unos oraban, otros cantaban y todos alababan al Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Alabaré, alabaré a mi Señor. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Yo siento gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Es como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Yo siento gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Y es como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Es como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Yo tengo un amigo que me ama, me ama, me ama. Yo tengo un amigo que me ama. Su nombre
es Jesús, que me ama, que me ama, que me ama con su eterno amor, que me ama, que me ama, su nombre es Jesús. Tú tienes un amigo que te ama, te ama, te ama. Tú tienes un amigo que te ama, su nombre es Jesús, que te ama, que te ama, que te ama con su eterno amor, que te ama, que te ama, su nombre es Jesús, su nombre es Jesús. Alabaré, yo alabaré, alabaré a mi Señor. Canta conmigo, alabaré, yo alabaré, alabaré a mi Señor, alabaré a mi Señor, alabaré a mi Señor, alabaré a mi Señor. Buenos días, familia Alianza. Buenos días, amigos y todas aquellas personas que desde sus hogares se conectan con nosotros en esta mañana para escuchar el mensaje de la palabra del Señor. Les invito entonces a que antes de empezar hagamos una oración, oremos juntos y pidámosle al Señor que su palabra sea de bendición para nosotros hoy. Padre, en el nombre de Jesús, hoy colocamos este tiempo delante de ti, no sin antes darte las gracias por la oportunidad que nos das de escuchar tu palabra. Sabemos que ella trae para nosotros bendición, sabemos que en ella hay orientación, que hay sabiduría y que es el mensaje tuyo para nosotros. Permítenos oírla, Señor, con un corazón dispuesto, no solamente a oírla, sino a guardarla en nuestro corazón y hacerla. Usa mi vida para traer un mensaje de bendición a las personas que me escuchan, Señor. En el nombre de Jesús yo te doy gracias, Padre. Amén. Vamos a hablar de una historia que está en Hechos capítulo 16 y te voy a invitar a que si tú quieres descargar la guía de este mensaje, está en la descripción del video y así tú puedas conocer un poco más de cerca allí los apuntes que hicimos acerca de este tema. Le he colocado a mi mensaje en esta mañana una convicción que inspira. Y está basada en una historia muy linda que vivieron dos hombres, en una experiencia que vivieron dos hombres llamados Pablo y Silas. Dos hombres que amaban a Dios, dos hombres que conocían a Dios, no solamente lo amaban, lo conocían, conocían su palabra, conocían el poder de Dios, eran unos misioneros que anunciaban la palabra del Señor. La Biblia en Hechos 16 dice que cierto día iban a la oración, un día iban al lugar de la oración, al lugar donde se reunían para orar. Y había una joven que tenía un demonio, estaba poseída por un demonio de adivinación. Y esta joven todos los días detrás de ellos gritaba y decía: ellos son siervos que les anuncian el camino de la salvación. Y todos los días gritaba detrás de ellos: miren, ellos son siervos de Dios, ellos les anuncian el camino de salvación. Pero hubo un momento donde esto le empezó a incomodar al apóstol Pablo. Entonces él miró a la muchacha y le dijo:
en el nombre de Jesús, espíritu inmundo, sal de ella, porque era un demonio, era un espíritu de adivinación. Ella tenía un espíritu de pitón, era una adivina, una mujer que adivinaba la suerte, que adivinaba el futuro y que con ese trabajo, llamémoslo trabajo, le daba gran ganancia a sus amos. Le trabajaba a unas personas y ellos recibían mucho dinero a través de ella. Entonces Pablo sacó el demonio, el espíritu de adivinación que tenía la joven. Cuando los amos de ella vieron lo que Pablo había hecho, se enojaron mucho. Entonces cogieron a Pablo y a Silas y los arrastraron hasta la plaza de mercado, los llevaron a los magistrados y diciendo algunas cosas que no eran verdad, acusaciones que no eran verdad, los llevaron para que recibieran un castigo por lo que ellos decían. ¿De qué los acusaron? Estos hombres, ellos acusaron a Pablo y a Silas diciendo que ellos estaban creando disturbios en la ciudad, que ellos estaban alborotando la ciudad, que conducían al desorden. Y en ese entonces una cosa que los gobernantes romanos no toleraban era que se presentaran personas que crearan disturbios, porque ellos tenían un lema, un emblema, el imperio tenía un emblema que decía la paz romana. Entonces ellos no toleraban personas que crearan disturbios. Aparte de eso, lo cual no era cierto porque ellos no estaban creando disturbios, no estaban creando un desorden público. Otra cosa de la cual los acusaron, dijeron, ellos enseñan costumbres que no son lícitas enseñar aquí porque somos romanos. Ellos tenían una religión, la religión judía, y ellos decían, entonces ellos nos están trayendo costumbres cristianas que nosotros no aceptamos. Están enseñando costumbres que no son lícitas. Con esos dos argumentos que no eran verdad, que eran falsos, cogieron a Pablo y a Silas sin hacerle ningún juicio, sin escucharlos, sin absolutamente más nada. Dice la Biblia en Hechos 16 que les quitaron la ropa, les rasgaron la ropa y luego de eso cogieron palos, varas de madera y con esas varas de madera les dieron palo, los azotaron con palo, les dieron palo hasta que se cansaron. La Biblia en el versículo 22 dice que les quitaron la ropa y los golpearon con varas de madera. Después de que los golpearon, de que los desnudaron, los metieron en una cárcel, en un calabozo. Dice que en el calabozo de más adentro, en un calabozo de seguridad. Y allí no solamente que estaban con su ropa rasgada, les quitaron la ropa, dice la Biblia. Dice que heridos, golpeados porque les dieron palo hasta más no poder. Aparte de eso, los metieron en un calabozo de más adentro, un calabozo de seguridad. No solamente eso, sino que en ese tiempo habían como unos troncos de madera, unas tablas que tenían dos huecos. Y en esos huecos, los prisioneros, algunos, los castigaban metiendo los pies en eso que se llamaba cepo. Eran unas tablas de madera. Y en una situación incómoda porque quedaban en una situación que no se podían mover, que en un momentico ya era una posición insoportable, amarrados a un cepo, así se llamaba. Esta es la historia en la que nos queremos entrar en esta mañana. A veces en la vida vamos a enfrentar problemas. Tú y yo los vamos a enfrentar. Aún caminando con el Señor. Pablo y Silas eran dos hombres de Dios. Hombres que amaban a Dios. De hecho, estaban yendo a orar. No estaban creando disturbios. Estaban en la voluntad de Dios.
pero les llegó un problema. Y a nosotros nos van a llegar problemas, a veces inesperados, a veces dolorosos, a veces costosos, traumáticos, insoportables. Algunos dicen, estoy pasando por un problema o una prueba muy horrible, para describir que la situación es muy difícil. Las vamos a pasar. El Señor nunca nos ha dicho en su palabra que el hecho de caminar con Él no vamos a tener problemas, sí los vamos a enfrentar. Hay una diferencia muy grande cuando enfrentamos los problemas guiados por Dios, de la mano de Dios, conociendo a Dios, conociendo su palabra, creyéndole a la palabra, a cuando enfrentamos los problemas sin el conocimiento de Dios, sin el conocimiento de su palabra, sin creerle a su palabra. Hay una gran diferencia. ¿Cómo enfrentaron ellos esta situación? Yo diría que tuvieron una gran convicción. ¿Qué es convicción? Yo busqué en el diccionario y dice que convicción es la seguridad que tiene una persona de la verdad. Es la certeza de lo que piensa o siente. Eso es convicción. Es la seguridad que yo tengo en algo. En este caso, dentro del contexto que estamos mirando nosotros, ellos tenían seguridad de qué, certeza de qué, seguridad o certeza de qué, de que Dios era fiel a su palabra y ellos la conocían. Ellos sabían lo que Dios había prometido en su palabra cuando dice, no temas, yo te ayudo. Cuando en los profetas dice, aunque pases por momentos difíciles, yo estaré contigo. Ellos conocían la palabra cuando dicen los profetas, clama a mí y yo te responderé. Ellos conocían las historias que estaban narradas en la palabra de Dios, como de una manera sobrenatural Dios había ayudado a sus hijos. Habían escuchado de Jesucristo, de sus milagros, de su poder. Ellos tenían seguridad de que lo que Dios decía era verdad, una convicción plena de Dios, de su palabra. Tenían la certeza de que Dios era fiel, tenían la certeza de que Dios es poderoso, tenían la certeza de que la palabra que ellos anunciaban y que ellos predicaban era verdad y que se cumplía. Y tenían la seguridad de que Dios tenía el control de cualquier circunstancia que ellos vivieran. Una convicción que inspira. Hay tres aspectos que yo miro en esta historia acerca de la convicción que tenían Pablo y Silas. Y la primera es que la convicción que inspira no nos libra de las dificultades. Que porque yo tengo convicción de que Dios es fiel, de que Dios existe, de que yo conozco su palabra, que yo la predico, que yo la enseño, no voy a tener problemas. No, eso no va a evitar que yo tenga problemas. Eso no nos libra de los problemas. No nos libra de que a veces enfrentemos situaciones dolorosas, situaciones inesperadas. No nos libra. Ellos se vieron enfrentados a una situación injusta, porque no hicieron algo tan horrible para que fueran tratados de la manera que fueron tratados. Ellos fueron calumniados, los acusaron de cosas que no eran verdad. Los metieron en una cárcel, los desnudaron. Imagínate la situación en que ellos estaban. Yo me imagino que tenían dolor físico a causa de las heridas. Que había en una prisión de más adentro, no es el lugar más cómodo. Había frío, había hambre, estaban solos, estaban allí atados, amarrados a un cepo. Situaciones
muy dolorosas. Y uno puede en un momento de esos cuestionar y pensar, bueno, ¿qué está pasando acá? Vamos a enfrentar situaciones difíciles. A veces no las vamos a buscar, ellas van a llegar. A veces no son que yo me busqué eso, no. Yo no te estoy hablando de consecuencias, te estoy hablando de situaciones que a veces van a llegar a nuestra vida, que son inevitables y que nosotros las vamos a tener que enfrentar. Pero ¿cómo las vamos a enfrentar? El apóstol Pablo y Silas tenían una convicción que inspira, y una convicción que inspira como segundo nos lleva a enfrentar sabiamente la prueba. ¿Cómo la enfrentaron? ¿Cómo enfrentaron una situación tan difícil? Para mí es una situación muy difícil. Si yo me ubico en el lugar de ellos, pues uno piensa, yo haría lo mismo. Yo no sé si haríamos lo mismo, porque a veces nos sentamos y nosotros predicamos. Ellos estaban predicando de Jesús, estaban orando, estaban enseñando la palabra y nosotros la enseñamos. Pero hay momentos en que Dios quiere que no solamente la enseñemos, sino que vivamos lo que enseñamos. Y allí estaban ellos, no solamente para enseñar, sino para mostrar que la fe y la convicción que tenían en el Señor era real. ¿Cómo enfrentaron esa situación? La Biblia dice en el versículo 25, alrededor de la medianoche, o sea que era ya de noche, eran las 12 de la noche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios, y los demás prisioneros escuchaban. En una situación donde estaban azotados, adoloridos, encarcelados injustamente, con frío, con hambre, pudieron haber hecho dos cosas. ¿Qué pudieron haber hecho? Lo primero, quejarse, llorar, cuestionar, maldecir, perder la fe, dudar del amor de Dios. Podían haberse echado a dormir, era medianoche, así en la situación incómoda y todo, pues acostémonos a dormir como podamos. A dormir. Pudieron haber dado insultos, maldecir a los que los echaron en la cárcel. Todo eso pudieron haber hecho. Pero estos hombres decidieron hacer algo diferente. Ellos decidieron ponerse a orar. La Biblia dice que era medianoche y que Pablo y Silas empezaron a orar. En medio de los problemas, cuando sentimos que nos encontramos en situaciones que nos inmovilizan, en situaciones que nos oprimen, en situaciones que nos llenan de dolor, en situaciones que nosotros no podemos hacer nada, en situaciones que nos sentimos sin fuerzas. ¿Qué es lo que debemos hacer? Orar. Ellos decidieron recurrir a la oración. La oración es una necesidad en todo momento, y cuanto más cuando estamos atravesando momentos difíciles en nuestra vida. Cuanto más cuando estamos pasando momentos de dolor. A veces pasamos momentos dolorosos y lo que hacemos es ponernos a llorar. Y eso está bien. ¿Por qué? Porque el llorar es una emoción y eso nos ayuda como a descansar. Está bien llorar, pero no podemos quedarnos llorando. Qué bueno que podamos ir y decirle: Señor, yo tengo dolor en mi corazón, hay tristeza en mi corazón, y poder llorar delante de la presencia de Dios. Que Dios se convierta en nuestro refugio, que Dios pueda ser
ese refugio donde vamos a descansar en los momentos cuando sentimos una carga emocional muy pesada. La oración es un recurso que Dios nos ha dejado para hablar con Él. Él dice en su palabra: clama a mí y yo te voy a responder y te voy a mostrar cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pablo y Silas sabían que la oración es un recurso poderoso para desatar el poder de Dios. Ellos decidieron orar y clamar a Dios. Conocían al Señor que dice: pedid y se os dará. Y Dios está diciendo en su palabra que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. En su palabra Él nos invita a orar, a buscarlo, a clamar. Ellos conocían cómo el rey David en momentos de dolor, cuando estaba metido en una cueva, cuando estaba perseguido, cuando estaba en momentos de dificultad, el salmista David se refugiaba en la oración. Cómo los hombres de Dios como Daniel oraban en momentos de dificultad. Cómo Nehemías recurrió a la oración. Cómo los hombres de Dios recurrían a la oración y ellos decidieron refugiarse en la oración. La oración es un recurso maravilloso. Es lo que debemos hacer. Yo no puedo hacer nada, pero Dios lo puede hacer. Hay cosas que Dios ha obrado de una manera sobrenatural cuando oramos. Dios ha sanado personas cuando hemos clamado. Dios ha abierto puertas cuando hemos clamado. Hemos visto el mover de Dios en nuestra familia Alianza, sanando personas, restaurando hogares, viendo vidas transformadas, producto de la oración de sus hijos. Ellos oraron a Dios. La oración es el recurso que mueve la mano de Dios. Es un recurso que Dios nos dejó para depositar todas nuestras cargas en Él y descansar en Él. No solamente oraron. La Biblia dice que aparte de que oraron, dice que cantaban himnos a Dios. Hay un himno muy viejito que dice que alabar a Dios cuando las cosas andan bien, qué bueno es. Y dice la canción: pero yo le alabo desde mi quebranto, y mi espíritu se regocija en el Señor. Alabar al Señor cuando las cosas van bien, qué bueno es. Pero cuando las cosas van mal, alabarle desde nuestro dolor, alabarle desde nuestro quebranto, alabarle desde nuestra tristeza, alabarle cuando las cosas no salen como nosotros queremos, alabarle cuando estamos pasando por una crisis financiera, alabarle cuando estamos pasando por una crisis familiar, alabarle cuando estamos en un hospital o tenemos a nuestro papá, nuestra mamá, nuestro familiar en un hospital, alabar al Señor cuando estamos pasando por la pérdida de un ser querido, alabar al Señor cuando estamos pasando por un dolor emocional muy grande, cuando hemos tenido una situación traumática, alabar al Señor desde nuestro quebranto, alabarlo cuando hay dolor en nuestro corazón. El salmista David decía que él iba a alabar a Dios en todo tiempo, alabar al Señor en todo momento, alabarlo en la tristeza. Puede cambiar nuestra tristeza en gozo. La alabanza puede traer paz a nuestro corazón. La alabanza a Dios trae tranquilidad a nuestras almas. La alabanza a Dios trae un ambiente diferente. La alabanza a Dios rompe toda estructura que el enemigo ha querido levantar en nuestras vidas para tenernos atados, oprimidos, tristes, melancólicos. A veces el enemigo
Satanás quiere hacernos creer que Dios nos ha olvidado y nos dice, mira, tú estabas orando, tú estabas predicando la palabra, tú le sirves a Dios y estás metido en una cárcel. Pero cuando es una persona que conoce a Dios, sabe que Dios lo que promete lo cumple y le cree más a la voz de Dios que a la voz de las circunstancias. Porque las circunstancias pueden decir que de esa cárcel no había salida. Pero ellos le creían a un Dios que es todopoderoso, a un Dios que era capaz de abrir el mar en dos, a un Dios que era capaz de sustentar a su pueblo en un desierto, a un Dios que era capaz de resucitar los muertos, sanar los ciegos, levantar los paralíticos. Ellos creían en un Dios poderoso. ¿Hasta dónde llega nuestra convicción? En los momentos de prueba es donde nosotros tenemos que mostrar realmente si tenemos seguridad y certeza de la palabra que nos han predicado, si nosotros realmente la creemos. Porque una cosa es conocer la palabra, una cosa es conocer la Biblia, pero otra cosa es creerla, otra cosa es vivirla. Y el Señor quería que ellos no solamente la predicaran, sino que ellos fueran testigos en una prisión de su convicción, de su fe, de la certeza que ellos tenían en el poder y en la fidelidad de un Dios que ha dicho que no nos va a abandonar. Dios no nos deja, Dios no nos desampara, porque Dios es fiel. Solamente una persona que realmente tiene una confianza plena en el Señor puede tener una convicción en un momento de prueba para manejar las cosas de una manera apropiada. Solamente quien tiene una confianza plena en Dios puede alabarlo en el momento de dolor. Solamente una persona que conoce y cree con certeza las promesas de Dios puede entonar una alabanza a Dios en medio del dolor. Puede entonar un cántico de adoración en medio de la escasez. Puede levantar un cántico a Dios y levantar sus manos en medio de la enfermedad. Solo quien ha conocido a Dios y tiene una convicción plena en su palabra puede hacer eso. Y Pablo y Silas lo hicieron porque sabían que Dios es fiel a sus promesas y que el Dios que había protegido a Daniel, que había protegido a esos 3 jóvenes que fueron lanzados en un horno de fuego en el Antiguo Testamento, que ese Dios que había protegido a David de un gigante, que ese Dios que había protegido a sus siervos, era el mismo Dios que estaba con ellos y que no había cambiado y que permanece y vive por los siglos de los siglos. Y es el Dios que tú y yo tenemos hoy, que está vivo, que no está muerto. Pero debemos tener una convicción plena en que lo que Dios ha dicho es verdad. Qué bueno es alabar a Dios. Ahora, antes de empezar esta palabra, cantábamos: alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Y podíamos cantar: yo tengo un amigo que me ama. Yo cantarle a Dios con ese gozo, a pesar de que hoy de pronto estés pasando un momento difícil. Dios te está diciendo en esta mañana a través de esta historia: mientras tú me alabas y me adoras y oras, yo haré el resto. Ellos simplemente hicieron lo que tenían que hacer. ¿Qué tenían que hacer? Orar y adorar a Dios. No era tiempo de dormir, no era tiempo de quejarse, no era tiempo de perder la fe, no era tiempo de cuestionar a Dios, era tiempo de adorar, era tiempo de alabar, era tiempo de orar. Una convicción que inspira como tercero es una convicción que nos da la seguridad que hay un propósito.
hay un propósito ¿en qué? Un propósito en la prueba, un propósito en la dificultad, un propósito en la situación que estamos viviendo. Hay un propósito, un para qué. Un para qué. No es un por qué, no, un para qué. ¿Para qué sucedió esto? Al comienzo de la prueba que Pablo y Silas estaban atravesando, ellos no conocían el propósito de Dios. Ellos conocieron el propósito de Dios después de que empezaron a cantar y a orar. Ellos no conocían que había un propósito, pero sí sabían, porque su convicción era real, que detrás de esa situación dolorosa, difícil, inesperada que llegó a sus vidas, Dios iba a hacer algo. Ellos tenían esa convicción, un para qué. Hay un propósito de Dios, y si Dios nos está permitiendo vivir esta situación tan dolorosa, algo va a hacer Dios. Tiene un propósito. Ellos no lo conocían, pero tenían la convicción de que Dios iba a hacer algo. Yo conocí de la palabra del Señor, de la Biblia. Yo escuché de la palabra del Señor en un momento de prueba de alguien muy querido para mí. Yo conocí de la palabra del Señor a través de la muerte de un primo. Él falleció de una manera muy triste. Y a través de la muerte de él, yo fui a ese lugar donde lo estaban velando y yo veía cómo en medio del dolor que estaba atravesando mi tía, mi familia, ellos conocían de Dios y ellos cantaban a Dios con esa paz. Yo veía paz en su corazón. Ellos cantaban a Dios en medio del dolor de la pérdida. Y después de la muerte de él, yo quedé inquieta y yo quería escuchar de la Biblia, escuchar la palabra del Señor. Porque nosotros a veces nos cerramos y no escuchamos la palabra porque pensamos que nos van a hablar de una religión. No, Señor, no es religión. La religión no transforma al hombre. La religión no trae cambios. La religión no salva, es el oír la palabra de Dios. Y yo empecé a través de la muerte de ese ser querido para mí, para mi familia, a conocer de Dios. Y después, ahora que tenemos nuestra iglesia en Bello, un lugar que Dios nos entregó, mi tía dice, después de mucho tiempo, dice, ahora entiendo para qué Dios permitió la muerte de mi hijo. Era el medio que Dios usó para que mi esposo, mi familia y yo conociéramos la palabra del Señor. Aquí estaban Pablo y Silas. Y dice la Biblia que mira lo que pasó. La historia dice que de repente, el versículo 26 en adelante dice que de repente hubo un gran terremoto y la cárcel se sacudió hasta sus cimientos. Y al instante, todas las puertas se abrieron de golpe. ¿Quién las abrió? ¿Pablo y Silas? No, ellos estaban amarrados, inmovilizados en un cepo. Hubo un gran terremoto, se sacudía la cárcel y dice que todas las puertas se abrieron. Que al instante todas las puertas se abrieron de golpe y a todos los prisioneros se les cayeron las cadenas. La alabanza a Dios y la oración hacen que el poder de Dios se desate. Dios es el Dios de lo imposible. Dios puede hacer lo que tú y yo no podemos hacer. Dios puede transformar esa situación que tú no puedes transformar. Y fue un terremoto con un control divino, porque nadie se murió. La cárcel no se cayó y quedaron muertos, no. Se soltaron todas las cadenas, se abrieron todas las puertas, los cimientos se estremecían.
Y todos los prisioneros que estaban allí pudieron experimentar y ver la gloria de Dios manifestada en esa cárcel. Si nosotros no pasamos momentos difíciles, momentos de prueba, ¿dónde vamos a ver los milagros de Dios? Nosotros vemos los milagros de Dios es a través de las situaciones difíciles. Ellos estaban viendo a un Dios obrar. Ellos estaban siendo testigos de lo sobrenatural de Dios. Ellos estaban experimentando allí algo glorioso, maravilloso. Sin embargo, ninguno se fue. Ninguno aprovechó la oportunidad para escapar. El carcelero, cuando vio eso, que las puertas se abrieron, que los presos quedaron libres de sus cadenas, el carcelero cogió una espada y dice la Biblia que se iba a matar. Pero Pablo y Silas le dijeron, no vayas a hacer eso. Todos estamos aquí, ninguno se ha escapado. El carcelero, asombrado de lo que estaba sucediendo en aquel lugar, dice que se acercó a Pablo y a Silas con una pregunta: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos estaban viendo en Pablo y en Silas hombres de Dios. Estaban viendo el respaldo de Dios en la vida de esos hombres. Y ellos fueron un instrumento de Dios para que tanto los prisioneros y el carcelero conocieran del Señor. Dice la Biblia que ellos le predicaron, le enseñaron la palabra de Dios al carcelero. Ellos le dijeron a este hombre, cuando les preguntó, ¿qué debo hacer para ser salvo? Él les contestó, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y todos los de tu casa. Él no le habló en ningún momento de una religión. No. Él le habló de un camino y el camino es Jesucristo y le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cree en Él como tu Salvador, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Es a través de Jesucristo. Él no le dijo tienes que hacer buenas obras, porque la Biblia dice que por gracia somos salvos por medio de la fe. ¿La fe en quién? En Jesucristo. Dice que por gracia es un regalo, yo no me lo merezco. La Biblia dice, por gracia son salvos, por gracia es un regalo, yo no me lo merezco, son salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, es un don de Dios, es un regalo de Dios. Y dice, no por obras, para que nadie se gloríe. No es por obras, no es porque tú y yo seamos buenas personas, porque no hay bueno ninguno, solo hay uno bueno y es Dios. No hay justo ninguno, todos hemos pecado. La Biblia dice que no hay justo ni aun uno. Pero Cristo es el camino al Padre. La Biblia dice, el mismo Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida y nadie va al Padre sino por mí. Por eso Pablo y Silas le dijeron al carcelero, cree en Jesús y serás salvo, tú y tu casa. Es la fe en Jesús. Es creer que Él murió en la cruz del Calvario y pagó el precio del rescate por nosotros. Que en Él tenemos vida eterna porque Jesús envió a su Hijo al mundo. No para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y sabes, en esa prueba había un propósito. ¿Cuál propósito? El primero, ver la gloria de Dios, lo sobrenatural de Dios. Que las puertas se abrieran, que las cadenas se soltaran, lo sobrenatural de Dios. Segundo, que los prisioneros escucharan
las alabanzas, la oración. Personas a las que si Pablo y Silas no pasan esa prueba, no hubieran llegado allá a predicarles. Pero allá estaban y los presos los escucharon, pudieron dar testimonio y mostrar a un Dios vivo en medio de la prueba. Llegar a unos presos, a personas de pronto que la sociedad tenía como personas pecadoras. Y pudieron llegar a la familia del carcelero, llegar a ellos con la palabra del Señor, al carcelero, a su familia. Dice la Biblia que se bautizó el carcelero y todos los de su casa, que les sanaron, llevaron a Pablo y a Silas a su casa, les sanaron las heridas, los invitaron a comer y oyeron la palabra del Señor. Una convicción que inspira. Es una convicción que necesitamos tú y yo. Tal vez tú has conocido de la palabra del Señor y llevas escuchando mucho tiempo de Dios. Y hoy estás siendo sacudido por momentos difíciles. Y es donde Dios te dice, necesito que tengas certeza y seguridad de lo que yo te he dicho, porque yo tengo el control. Y si tú es primera vez que escuchas un mensaje como este, tú tal vez no has leído mucho la Biblia, pero hoy quieres decirle, Señor, yo tal vez no entiendo muchas cosas de la Biblia, yo la leo y no la entiendo, pero quieres acercarte a Dios y decirle, yo quiero conocerte, yo quiero experimentar tu presencia en mi vida, en medio de lo que estoy viviendo. Yo quiero recibirte como mi Salvador. Yo quiero conocer tu palabra. Yo te invito en esta mañana a hacer una oración conmigo, que tú le permitas al Señor entrar a tu corazón, experimentar lo que Él es en nuestras vidas, lo que Él puede hacer. Así que si tú quieres orar conmigo y decirle al Señor, yo quiero conocerte, yo quiero experimentar a ese Dios vivo en mi necesidad, yo te invito a que ores conmigo y que a la vez oremos juntos por cada necesidad, por cada situación difícil, por aquellas situaciones que tal vez muchos en medio de la crisis mundial que vivimos estamos pasando, podamos elevar un clamor a Dios. Recordemos que la palabra del Señor dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Así que vamos a orar. Yo te invito primero a ti, que quieres invitar al Señor Jesús a tu vida, a tu familia, a conocerle, a que ores conmigo y le digas así: Señor Jesús, en esta mañana te recibo en mi corazón como mi Salvador. Anhelo conocerte. Deseo conocer tu palabra, experimentar tu presencia. Hoy reconozco que te necesito. Perdona mis pecados. Séllame con tu Espíritu Santo para vida eterna como propiedad tuya. Hoy te pido que vengas a mi vida y me enseñes a caminar de tu mano. Quiero ser tu hijo, Dios. Hoy te recibo como mi Salvador personal. Reconozco que he pecado y que necesito tu salvación. Me acojo a tu gracia y al perdón que me ofreces a través de tu Hijo Jesucristo y en el sacrificio que Él hizo. Hoy lo recibo y te recibo como mi Salvador, Señor. Amén y amén. Padre, en esta mañana yo quiero orar por todos aquellos que están atravesando un momento difícil, momentos inesperados, dolorosos, momentos muy difíciles, Señor. Yo clamo a favor de ellos, que en medio del dolor, que en medio de la opresión, que en medio de la situación de necesidad, sea económica, sea familiar, sea un duelo, sea una enfermedad, cualquier situación,
puedan hoy elevar una oración a ti. Alabarte, Señor, en todo momento. Tu palabra dice, bienaventurado el hombre que pone su confianza en ti. Señor, clamo por ellos, que su confianza en ti permanezca. Que en medio del dolor, que en medio de la necesidad puedan cantarte a ti, adorarte a ti, alabarte a ti, a pesar de. Que su convicción en medio de la dificultad crezca y puedan aprender y ser fortalecidos por ti y ver tu gloria en medio del dolor. Ver el para qué tuyo, ver el propósito, ver tu gloria, ver tu mano invisible hacerse visible en su necesidad, ver tu poder sobrenatural en ellos. Señor, yo te lo pido con todo mi corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Yo he visto el dolor acercarse a mí, causarme heridas, golpearme así, y hasta llegué a preguntarme, ¿dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción, buscando respuestas sin contestación, y hasta dudé por instantes de tu compasión. Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido, y descubrí que todo obra para bien, y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Entre la espada y la pared, rodeada de insomnio sin saber qué hacer, pidiendo a gritos tu intervención. A veces me hablaste de una vez, en otras tu silencio solo escuché. Qué interesante